Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy día estaremos hablando un poco de JavaScript, las cosas fundamentales, sus características y quién fue el creador, de qué manera surgió y cosas así. Bueno, sin más que hablar, empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué nace este lenguaje? Bueno, en los años 90, cuando recién la www surgía, las páginas web, estas eran estáticas. ¿Qué significa estáticas? Que como ven en este ejemplo, solo podías ver, consultar información, visualizar, leer información, pero no podías, por ejemplo, enviar un email, no podías hacer un comentario si era un post, o sea, faltaba dinamismo en las páginas. Y entonces es ahí donde empieza JavaScript dando ese dinamismo, hacer que un botón se abra o que con un botón abrir una ventana y cosas así. Pero para que JavaScript realmente funcione, se tuvo que aliar o necesita de dos lenguajes. El lenguaje HTML y CSS. Pero HTML no es un lenguaje de programación, tampoco lo es CSS. Pero ¿qué son? HTML lo que te permite es mostrar toda la información necesaria de la página. ¿Eso qué significa? Eso significa que tú cuando vas a construir una página web defines todo el contenido que quieres mostrar. Pero CSS es el complementario, o sea, necesita que algo lo haga visualmente atractivo. Y eso es lo que cumple esta función CSS, porque te permite definir el tamaño de la letra, te permite definir el color de la letra, te permite definir dónde va a estar posicionado un elemento. Y entonces empiezas a distribuir y cosas así. Pero aquí falta un punto que es JavaScript. JavaScript lo que hace es añadirle dinamismo, añadir que cuando tú presionas un botón se abra, por ejemplo, un modal, te envíe o el formulario, te envíe datos al servidor y cosas así. Antes de hablar de un poco de las características, conozcamos quién fue el creador, cuál fue los nombres que esto le ha asignado. El creador fue Brendan Eich. Este programador, desarrollador, trabajaba en Netscape como empresa que inicialmente definió al lenguaje como Mocha, si lo decimos en tono inglés, o Mocha al estilo español. Después pasó a llamarse LiveScript y finalmente, como hoy día lo conocemos, JavaScript, que nosotros comúnmente lo llamamos JS. Pero ojo acá que no hay que confundir el lenguaje JavaScript con el lenguaje Java. ¿Pero por qué? Resulta que Sun Microsystems, que era la propietaria del lenguaje Java, hoy día es propietaria Oracle. Entonces firman un convenio, firman un trato con Netscape para poder usar la palabra Java. Esto porque Java en esos años, en 1995 para ser exactos, tenía un auge porque se podía usar en muchos sitios, sistemas, y bueno, tenía popularidad que JavaScript quería apalancarse o como términos de margen, por eso toma esa palabra. Pero después llega y lo añaden script, que significa como un código liviano, un código que no pesa mucho, que es rápido en ejecutarse. Pero acá las diferencias de Java y JavaScript, de por qué son totalmente opuestas. Mientras que Java es compilado, significa que tiene su propio compilador, que tiene recién para que se ejecute. Mientras que JavaScript es interpretado, significa que dentro del navegador lo ejecutan. ¿Sí? Mientras tú escribes el código, refrescas la página y ya tienes el código ejecutando y podrías ver el error mucho más rápido. Además que Java se usa un poco más en temas de servidores y JavaScript en el término de frontend, donde todo el usuario puede ver. Ahora, y empieza a ganar popularidad este lenguaje. Bueno, aquí entra nuestro amado Microsoft con Internet Explorer, que también era otro navegador.
Ojo que acá hay que decir que Netscape también tenía su navegador llamado Netscape Navigator, entonces estos dos entraban en conflicto. Bueno, se llamó Guerra de los Navegadores, porque cada uno quería que sus usuarios tengan la mejor experiencia, ¿no? Entonces, lo que hizo en Microsoft es tomar características del lenguaje y para evitar problemas legales lo puso como JScript o JScript. Lo que pasa que cuando los desarrolladores empezaban a crear sus páginas web, mientras que en Netscape se veía, por ejemplo, bien estructurado, todas las páginas, todo funcionaba correctamente, en Internet Explorer era totalmente lo opuesto, desconfigurar las posiciones, y así también sucedía en Netscape Navigator cuando se desarrollaba con Internet Explorer. Entonces, para combatir estas incompatibilidades que, bueno, se seguían creando más navegadores como Opera, Mozilla Firefox, que después ya el sucesor casi de Netscape. Entonces crean esta organización o este estándar, se puede decir, ECMAScript International, en donde se promulga que cada versión que salga de JavaScript sea compatible con cualquier navegador que puedas sacar. Entonces, para que una función, una determinada característica del lenguaje pase a ya ser funcional, pase a que nosotros como desarrolladores podamos usarlo, primero tiene que pasar por esta organización o por este estándar que, bueno, valida que en todos los navegadores o en su mayoría funcionen correctamente. Terminando ese punto, ahora hablemos de las características que tiene el lenguaje. El lenguaje es orientado a objetos. Eso significa que tú puedes de manera abstracta un objeto traer en la programación. En este caso tomamos como un ejemplo animales. Un animal, por ejemplo, puede tener color, puede tener un nombre, puede tener una especie y cosas así. Si nosotros miramos en todos los animales, va a repetirse esta característica. Pero si tú en la programación quisieras crear varios elementos de varios animales, podrías tú crear varios tipos, repetir código y cosas así que en la programación, si han leído el libro de Clean Code, bueno, ahí detalla algunas especificaciones de cómo escribir código limpio. Esto es un gran problema porque cuando necesitas hacer cambios, necesitas reestructurar todo, tienes que cambiar cantidad de código, por ejemplo, cientos de líneas de código para cambiar una misma característica, por ejemplo. Por eso es que tenemos acá la clase animal que, bueno, tiene nombre y especie, y acá son las acciones o métodos que tiene este animal, que puede cantar, bailar o correr, saltar, volar, etc. Y acá finalmente hacemos una instancia de clase que significa la clase que es creado, llamarle y pasar los valores necesarios que tiene acá. Y bueno, acá estamos imprimiendo esa clase con sus valores. Después llega el tema del lenguaje interpretado. Interpretado significa que basta con un navegador y ya podemos empezar a correr nuestro código JavaScript. Escribimos y refrescamos la página y automáticamente se estará ejecutando y mostrando los resultados en los distintos navegadores que existen. También existe Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave, que actualmente también existe Microsoft Edge, también existe Opera, y entre tantos lenguajes que se han venido creando en el largo del tiempo. Ahora también tenemos una característica así que es importante mencionar, que es dinámico. Eso significa que tú también vas a poder crear, o en el proceso de ejecución del programa, nosotros podemos cambiar o intercambiar los valores dependiendo de lo que necesitemos. Eso significa que tú no necesariamente tienes que amarrarte a un valor cuando estás ejecutando tus programas. Por ejemplo, yo tengo la variable 1 que cada uno inicia con un valor, pero después se ejecuta, por ejemplo, a 56, luego la hago que sea stream, false, y bueno, esto puede resultar una ventaja y una desventaja a su vez. 4 más 7 que nos da 47, que en otros lenguajes esto sería imposible porque saldría un error. 4 más 7
4 por 7 que es 28, está así realizando una multiplicación. Ahora también nos dice 4 más true que nos da 5, pero ¿por qué? Porque 4 true para que sea verdadero tiene que ser 1, entonces 4 más 1 le está diciendo entonces 5, y estas son operaciones que, bueno, son medio raras que lo ejecute JavaScript, pero lo hace porque, bueno, tenemos el tipado débil. Ahora procedamos a hablar sobre las tecnologías que se han construido con el lenguaje JavaScript. En este caso tenemos algunos frameworks como es Angular, React.js, Vue.js y un entorno de ejecución llamado Node.js. Estas tecnologías nos van a permitir, primero, Angular, React y Vue.js lo que nos hacen es un framework enfocado en el frontend, donde tú puedes empezar a crear tus interfaces de la mejor manera, como usted gustes, y estos que son un poco más reactivas, que no necesita recargar la página para que ejecutar. Pero Node.js es un entorno donde es más enfocado a la parte de backend. Es así que con Node.js, con el framework Express, que es uno de los más conocidos, puedes tú empezar a construir tu backend con el mismo lenguaje y, bueno, complementarle con la parte de frontend con los frameworks mencionados como React, Vue.js y entre otros que existe para elegir. Bueno, muchas gracias, hasta aquí el video. Si les ha gustado, comenten o qué les ha parecido, qué opiniones sobre el contenido que les he mostrado, y suscríbanse para más contenido. Muchas gracias.